boa tarde a todos. Um prazer estarmos aqui novamente. Agradeço a todos vocês pela audiência. Esse programa é um projeto de extensão da Escola de Música e Artes Cênicas, com a Reitoria Digital e a Pró-Reitoria da Universidade Federal de Goiás, juntamente com a Mississippi State University e a Universidade del Atlântico. Nós temos o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, da Rádio Universitária, da Rádio Brasil Central FM e do Centro de Estudos Brasileiros da UFG. Nós temos um convidado muito especial hoje, lembrando que esse é um projeto onde trazemos mais vezes pianistas, mas como é um projeto para falar sobre a importância da música no desenvolvimento do ser humano e na sociedade, nós também trazemos vários outros artistas mundiais. E hoje temos o prazer de receber o músico Alan Leang Manjares Wong. Ele é músico, instrumentista, compositor e arranjador. Ele se caracteriza por desenvolver de maneira constante o seu conhecimento sobre a gaita colombiana, descobrindo e propondo novas capacidades sonoras e interpretativas para esse instrumento. É diretor e fundador do grupo Bozar Nueva Gaita e criador da performance artística Gaita Loop, onde, através dos gêneros da música eletrônica e folclórica, ele busca evidenciar esse estilo progressivo que ressalta a versatilidade da gaita. Então, vamos recebê-lo com muito prazer. Seja muito bem-vindo. Hola, hola. Olá, como está? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Un gusto realmente recibir acá. Muchas gracias. El gusto es mío. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, aquí con el calorcito de Barranquilla. Desde Barranquilla los saludo a todos. Y bueno, aquí para charlar un ratico. Muchas gracias. Hoy, infelizmente, nuestra parcera de proyecto, la doctora Yamira, perdió el hermano, entonces un grande abrazo para ella y este programa es dedicado a ella y este momento muy difícil que ella está a pasar. Bueno, entonces empezamos. Músico, instrumentista, compositor y arreglista, con más de 15 años de experiencia en la interpretación e investigación de la gaita y la percusión folclórica del Caribe colombiano. Cuéntanos, por favor, cómo iniciaste en tu formación musical. Bueno, yo empecé realmente de una manera empírica, donde en mi familia, afortunadamente, todos están dedicados al arte. Mi mamá es artista dramática, mi papá también, y ellos en el círculo social siempre estaban involucrados con otro tipo de disciplinas artísticas. En este caso, la música llegó a mí por un par de gaitas que dejaron en la casa. La gaita es un instrumento indígena de aquí del Caribe colombiano. Y fue como una magia porque esas gaitas comenzaron, sin conocerla, a hacer un llamado en mí y a decirme, conoce este mundo, este universo que es el del Caribe colombiano. Esta es la esencia que nosotros tenemos en nuestros pueblos indígenas, en nuestro territorio que han sido lastimosamente lastimados por la violencia, han sido afectados por esa historia que tiene Colombia, donde normalmente nuestros pueblos se han levantado con este tipo de voces, con las voces, los cantos de nuestras matronas, con los cantos de nuestras gaitas. Sí, qué bonito. Y bueno, podemos empezar tal vez oyendo un video que se llama Fuga, Gaita Loop. ¿Puedes hablar un poquito de este video, por favor? Sí, por supuesto. Fuga es la primera exploración que hago a partir de este proyecto que se llama Gaita Loop. Gaita Loop
es un experimento como lo que vengo desarrollando con la gaita. La gaita tengo que resaltar que es un instrumento, así como es indígena, que desarrolla su música en un ámbito tradicional. Es decir, su formato es totalmente étnico. Son las gaitas, hembra y macho, una gaita que lleva la melodía, que es la hembra, y otra que hace la función de acompañamiento, que es el macho, se toca con una maraca, la gaita macho se toca gaita y una maraca en el otro brazo. Los tambores, la percusión tradicional, que en este caso es el tambor hembra, tambor macho, también conocido como tambor llamador, el tambor macho, y tambor hembra, el tambor alegre, y la tambora o bombo que le dicen. Ese es el formato tradicional. Las gaitas normalmente juegan en ese formato, esa es su función. Sí. Pero en este caso yo las llevo a un ámbito totalmente distinto, que es la exploración con herramientas tecnológicas, en este caso un loop station. O sea, yo grabo los sonidos y con las capas que voy creando, la intervengo con efectos y cosas así. Entonces el resultado de esa experimentación en primera instancia fue Fuga. Y aquí quiero que lo escuchen. Es un recorrido entre, bueno, se llama Fuga también, alusión a la forma musical barroca, donde el contrapunto lo desarrolla las voces que va haciendo la gaita por medio de los loops. Ah, ok. Vamos a oír. Qué bonito, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Este ejemplo es una composición tuya. Sí, totalmente. Este es el primer sencillo que viene de esta primera producción de Gaita Loop, que va a ser lanzada el próximo año, donde la búsqueda es totalmente enfocada en una gaita que está en un contexto distinto al que te contaba, el tradicional. Es un contexto que tiene que ver con la urbe. Bueno, acabo de ubicar que yo estoy en Barranquilla, Colombia, y desde acá hay una cosa muy importante que es el Carnaval de Barranquilla, donde también tenemos la influencia de muchísimas culturas. Y pues escuchar la música urbana viene siendo una de esas influencias que vengo también teniendo desde niño. Entonces también ahí se conecta un poco la historia, que ya desde lo empírico pues comienza ya mi proceso formativo desde la academia. Empiezo a estudiar la música y el instrumento con el que comienzo a desarrollar mis estudios es con la flauta traversa.
Entonces, a partir de las técnicas que iba descubriendo y desarrollando con el instrumento, comencé a transformar mi manera de interpretar la gaita tradicional. Entonces, ahí es donde se recontextualiza la gaita para crear esta nueva sonoridad, la que Ah, acaban de escuchar con fuga. sí, sí, gracias. Yo iba a preguntarte justamente cómo hacía para trabajar para difundir, cómo desarrollas ese trabajo permanentemente. Era, era justamente la pregunta que iba a hacerte. Claro, claro. Es que no solamente la academia, también, por ejemplo, ahorita mismo, en este fin de semana precisamente, estamos terminando, hoy lunes, aquí es festivo, estamos terminando eh, el circuito de festivales que hay aquí en el Caribe colombiano. Entonces, yo acabo de venir de Oveja Sucre. En Oveja Sucre hay un festival de gaita muy importantísimo, el Festival Nacional de Gaita Francisco Girene, donde se condensan todos los gaiteros de la región, de todo el Bolívar Grande, de Sucre, de Córdoba, eh, del Magdalena. Y allá, pues siempre se desarrolla a través de un concurso, eh, como exaltar al mejor gaitero y al mejor intérprete del tambor hembra o alegre. Entonces, este fin de semana ha sido bastante agotador porque vengo de allá de Ovejas, pero también simultáneamente está el Festival de Palenque, el Festival de Necoclí, que es de bailes cantados bullerengue, Ajá. eh, el Festival eh, en el Banco Magdalena, el Festival de la Cumbia. Y bueno, todo eso también es parte de la influencia que sigo llegando a las fuentes para poder seguir desarrollando mi Claro. trabajo como gaitero. O sea, no dejar la tradición, sino al contrario, seguir fortaleciéndome, seguir bebiendo de ella para construir los nuevos sonidos que vengo desarrollando. Claro, muchas gracias. Sí, y el carnaval de Barranquilla es muy famoso ya. Por Entonces, supuesto. sí, es muy famoso. Y yo sé que es el director y fundador del grupo Bossa. ¿Cómo ha sido el trabajo con el grupo y qué proyectos ha desarrollado con ellos, por favor? Sí, Bossa. Quiero aclarar algo antes de Sí. hablar sobre Bossa. Bossa es mi proyecto colectivo, Gaita Loop es mi proyecto solista, pero a veces también tienden a tener una confusión con el nombre. Bossa Nueva Gaita parece que dijera algo como Bossa Nova. No tiene nada que ver. La Nueva Gaita es el género que nosotros estamos proponiendo Ok. como alternativa a la gaita tradicional. Y Bossa porque es un momento de la música del Caribe colombiano que es el momento del clímax, donde toda la carga energética de la obra que están interpretando explota en ese momento, ahí llega como a su esplendor. Entonces, por eso quisimos como colectivo asumir el nombre de Bossa, como haciendo alusión a ese momento, y la nueva gaita como la alternativa. Bueno, ya es una banda que tenemos, este año vamos a cumplir 14 años de estar desarrollando el trabajo. Ya tenemos, también vamos a lanzar nuestra tercera producción discográfica. La primera la pueden encontrar en las plataformas, se llama Rumor de Gaita. La segunda se llama En la Juega. Y estas dos producciones nos han llevado a circular de manera nacional e internacional para dar a conocer el sonido de la nueva gaita. Comenzó como una banda totalmente orgánica, donde trabajábamos con una batería, una guitarra eléctrica, un bajo, y el formato tradicional, los tambores de aquí del Caribe colombiano y las gaitas. Eso poco a poco eh, fue creciendo y se fue depurando, encontrando también en la búsqueda otros sonidos y comienza a interactuar la tecnología. Entonces, hoy en día la banda somos 3 integrantes, ya no está tan grande como antes, cuando empezó éramos 9, Ajá, ajá. pero fuimos descubriendo eso
cómo desarrollar los sonidos de pronto de otra manera y que se fuesen conjugando con las investigaciones que veníamos desarrollando. Entonces entra a mi vida un loop station, pues por eso también nace Gaita Loop, y yo también lo incorporo en la banda. Entonces ahí también comienza a modificarse cosas como la batería ya no es orgánica, sino que ahora utilizamos beats electrónicos, los sintetizadores entran a jugar, también la interacción del bajo, que ya no es un bajo acústico, sino un bajo que se envuelve en toda la sonoridad electrónica. Y las gaitas siguen siendo nuestras voces. Ellas son las que son nuestro frontman en la banda y son las que llevan el sonido de la nueva gaita. Entonces comienza a jugar de otra manera, pero sigue teniendo la misma filosofía, que es llevar el sonido de la gaita como voz principal. Claro. Podemos oír un video que se llama ABBA. Claro que sí. Por favor, ¿puedes hablar un poquito más sobre él, Sí. video, por favor? Java es el segundo sencillo, de hecho, que voy a lanzar con Gaita Loop. Este tiene el nombre Java de una diosa indígena que es la madre de la creación, según los indígenas Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos dicen que es una etapa, es como la etapa 6, la fase 6 de la madre diosa Aluna, que es una de las creadoras de la tierra, según la perspectiva o la cosmología de nuestros indígenas. Entonces, es como un homenaje a eso, a ese sonido étnico, a ese ritual que normalmente hacen nuestros indígenas, pero como te digo, contextualizado en la urbe. Sí, qué bonito. Vamos a oír, entonces. Muchas gracias, qué interesante. Como el video es muy largo,
Tranquila. Sí, pero en el final vamos a hablar sobre el canal de YouTube que tienes para las personas poderem mirar todos os vídeos. Qual é o público que mais está contigo com esta proposta? Bueno, antes de responderte esa pregunta, Sim. hay una pregunta que es el preámbulo, una respuesta que es el preámbulo a eso, que es que en este proceso siempre me he encontrado con un público dividido, un público que es totalmente tradicionalista y un público que pues acepta las nuevas sonoridades o esas propuestas alternativas que se están desarrollando con un instrumento étnico. Por supuesto, este, como te decía, es un instrumento que hace parte, es un símbolo de nuestra resistencia en nuestros pueblos indígenas. Sim. Como hemos sido muy marcados por la violencia en Colombia, estas son nuestras voces cuando nos queremos escapar de todo eso. Y los indígenas, pues es un instrumento muy sagrado. Entonces, todos estos festivales que vienen desarrollando como la parte autóctona de la gaita, Sim. siempre respetan su formato tradicional, respetan esa memoria sonora que tiene, que representa a nuestros pueblos indígenas. Sim. Entonces, ahí donde está el público que está como muy arraigado. Pero lo bonito de todo esto es que poco a poco han comenzado a, tanto con Gaita Loop como con Bossa, Nueva Gaita, han comenzado a decir que esta es la gaita contemporánea, lo que le Sim. hacía falta a la gaita para poder entrar Claro. a otro tipo de espacios, a otro tipo de escenarios. Y entonces ahí sí viene la respuesta. Con esto hemos comenzado a cautivar a las nuevas generaciones, por ejemplo, que normalmente olvidaban este tipo de instrumentos porque Sim. ya las influencias de los medios masivos de comunicación hacen Sim. que un joven se aleje de estos instrumentos y que no le llame la atención. Entonces estamos más acostumbrados a escuchar todas las músicas que nos imponen a través de las Sim. emisoras, a través de las cosas que están de moda por la televisión, etc. Y es donde entra a jugar nuestro papel. Lo hacemos a través de la sonoridad que ahorita mismo representa su contexto, pero cuando ya lo envolvemos y los cautivamos a estos jóvenes que de pronto desconocen un poco de las músicas tradicionales, le decimos, bueno, para que tú aprendas a tocar la gaita de esta manera, que suena así urbano, que suena así con el sonido que te gusta, tienes que primero conocer las músicas Sim. tradicionales de nuestro Caribe. Es una anécdota que yo tengo siempre es que un día eh, a mí me tocó, yo estaba dando clases en los municipios de aquí del Atlántico de música y precisamente el programa mío era la enseñanza de la gaita tradicional para los estudiantes que iban ingresando. Eh, las clases eran totalmente gratis y nuestras promociones eran en los colegios, en las escuelas, instituciones también de los municipios. Y cuando íbamos a hacer las promociones en los diferentes lugares, lo primero que nos decían los chicos eran, no nos interesa ese instrumento. Sim. Queremos aprender otra cosa, pero este instrumento, como dicen despectivamente, ese pedazo de palo Sim. con esa plastilina arriba no se ve muy atractiva. Entonces, mi pregunta era, pero tú te has dado la tarea de conocerlo, ¿qué es lo que te gusta escuchar? Y siempre me decían, no, lo bacano es el reggaetón, el rock, el hip hop, etc. Ok, Sim. entonces, ¿qué te parecería si tú en una gaita escuchas algo? Aquí tengo la gaita, algo como esto. Aham. Al día Que siguiente, lindo. todo el salón Uau. lleno de estudiantes. Sim. Entonces, eso se volvió el gancho, como que a partir de los sonidos que tienen en su entorno, de lo que le gusta escuchar a la juventud, construir ese puente para que comenzaran a estudiar la gaita tradicional. Entonces, ya Sim. en clases, por supuesto, le ponía a escuchar música de los gaiteros de San Jacinto, música de todas las gaitas tradicionales que nosotros tenemos en nuestra riqueza cultural como legado. Claro, e eu creio que esse é um caminho muito importante
Yo conozco una orquesta de Argentina también de Untref, que de instrumentos autóctonos y los principales de viento, y hace un trabajo así con una lectura moderna, no con, a veces con música electrónica, pero ¿conoces a Alejandro Iglesias, el maestro? ¿No? Sí, dice, hace un trabajo muy, muy bonito allá también. Entonces yo creo que es un camino muy, muy interesante y es una, otra, una otra vía que los jóvenes pueden tener e interesar también por la tradición, que eso es muy importante, es una memoria que no se puede morir, por ejemplo. Sí, por supuesto, y eso ha hecho que la gaita se expanda mucho y que ahorita mismo las nuevas generaciones comiencen también a tocar el instrumento, a estudiarlo, a adentrarse en el mundo de la gaita, Sí, de la manera que sea, como lo quieran hacer, si lo hacen de una manera con otro tipo de ensambles o de la manera tradicional. Pero lo bueno claro, es eso, que comenzamos a conectar nuevos corazones y a vincular a los jóvenes con estos instrumentos. claro. Lo otro bonito también es que en las giras internacionales que hemos hecho, nos hemos encontrado con gaiteros en todas partes del mundo. Nos hemos encontrado con gaiteros en Canadá, en Chile, en Argentina, en toda Europa, gaiteros en México. Mejor dicho, el movimiento de la gaita colombiana ha crecido muchísimo. Y lo interesante también es que propuestas como Bossa Nueva Gaita, ahora Gaita Loop, que es la más joven, porque Ajá, pues, Gaita Loop tiene poco tiempo sí. eh, de estar como propuesta. Pero comienzan a ser referentes para estas personas que están afuera y también para que desarrollen su trabajo. Mira, una cosa que también cuento como anécdota es que cuando yo comencé a ir a los festivales de gaita, a mí los viejos gaiteros me decían, yo estaba peladito, yo comencé desde los 14 años a asistir al Festival de Gaita y los viejos me decían, tocas bien, pero te hace falta el asunto. Ajá. Eso del asunto no tenía ni idea qué era. Entonces me ponía a preguntarle a todos, ¿qué es eso del asunto, del asunto, del asunto? Y todos me daban cosas como muy metafóricas. No, el Sí, asunto es cuando amanece y cantan los pájaros y cosas sí, así, sí. pero no había nada concreto. Entonces yo decía, pero yo tengo que tener el asunto porque no me van a aceptar nunca si no tengo el Ajá. asunto. Ujú. Entonces comencé a construir mi propio asunto, que es esto de la nueva gaita. Es un sentimiento que está involucrado con mi contexto, con las cosas que me influyen, con el carnaval de Barranquilla, con la ciudad donde vivo, además yo soy de origen samario, Ajá. de Santa Marta. Ujú. Eh, entonces, eh, en el Caribe colombiano eh, hay muchísima riqueza, pero la gaita está muy ubicada en ciertas zonas del Caribe, no en todo el Caribe colombiano. Entonces, por ejemplo, en Santa Marta y Barranquilla, que es la ciudad donde yo vivo, no es una ciudad, no son ciudades gaiteras. Aquí se escucha mucho un instrumento que le llaman el pito atravesado o la flauta de millo, pero la gaita está ubicada en toda la sabana del Bolívar Grande, o sea, los montes de María, todo lo que es Bolívar, Sucre y Córdoba. Entonces, no eran como muy aceptados para los viejos. Y cuando comencé a proponer mi nuevo asunto o la nueva gaita, eh, comenzaron a aparecer nuevas propuestas, propuestas que comenzaron ya a justificar y a dar un argumento de por qué desde su contexto sí pueden tocar la gaita. Entonces, por ejemplo, en Toronto, que tengo un amigo gaitero que se llama Rubén Guerra, él ahorita fue nominado a los premios Juno y él lo hace con un trabajo de gaita. Y ese trabajo de gaita, lo bonito es que es referenciado por lo Sí. que hace Bossa Nueva Gaita. Entonces, Ah, ahí estamos ya creando como esas pullitas que hacen que la gaita comience a expandirse y ya no sea solamente la gaita tradicional, que por supuesto es nuestra memoria y son nuestras fuentes, pero también que todos tengan cabida para poder interpretar un instrumento de origen claro, mundial.
Claro, sí, claro, por supuesto, es que bonito. Muchas gracias por traer estas palabras y estos sentimientos. Y hablaste un poco sobre las producciones discográficas, pero quería que hablaste un poco más, porque obtuvo distintos reconocimientos a nivel nacional y numerosas giras de conciertos. Cuéntanos, por favor, más sobre estas producciones musicales, por favor. Claro que sí, nosotros, como te decía, ya tenemos, vamos para lanzar el tercer trabajo discográfico. Eh, antes de los trabajos discográficos, nosotros estábamos haciendo circulación nacional con mucha fuerza y aquí nos ganamos dos premios importantísimos. Uno fueron los premios Shock, que hace la revista Shock. Con ellos nos ganamos una mención como mejor agrupación solista o solista dentro de los premios como revelación, artista revelación. También nos ganamos un galardón en Santa Marta como también artista innovador de la música tradicional. En Montería, Córdoba, también nos ganamos otro galardón que se llama la Golondrina de Plata, que también fue como artista revelación o artista urbano con la música tradicional. Y ahí fuimos como ya consolidándonos en el imaginario colectivo nacional como propuesta de gaita novedosa y contemporánea. Con las dos producciones, como te digo, hemos logrado las giras internacionales. Estuvimos en Canadá, estuvimos en varias ciudades de Canadá. Las últimas que hicimos antes de pandemia fue Canadá y Chile. En Chile también fue una gira bastante exitosa donde recorrimos ya no solamente festivales, sino teatros importantes de allá y comenzamos pues, a involucrarnos con otros artistas también que están desarrollando trabajos de gaita dentro de la capital, en Santiago de Chile, etc. Entonces, ha sido como muy fuerte este trabajo. Nosotros decimos que es una revolución gaitera, aparte de ser la nueva gaita. Claro. Que conecta muchos corazones y hace que esta labor no sea en vano, al contrario, es totalmente reconfortante y motivadora para seguir trabajando y seguir investigando, porque lo hacemos de diferentes perspectivas. Quizás cuando los invite ahorita a mi canal personal o al canal de la banda o a mi canal que estoy haciendo también como Gaita Loop, se van a dar cuenta que también no solamente esas dos propuestas, sino que vengo investigando la gaita desde otra perspectiva. Por ejemplo, yo toco una obra de Bach, que es de la suite número 2 con la gaita, que nadie pensaba que eso se podía, porque este instrumento, si lo ven acá, se lo voy a mostrar, Sí, por favor. solamente tiene 5 orificios, y de los cuales los gaiteros solamente tapan 4 orificios. Desde ahí sacan todos los sonidos. Pero este instrumento además no es cromático, solamente trabaja en algunos modos y es diatónico, obviamente. O sea, solamente tiene una octava o dos octavas, o sea, es un poco limitado, pero hemos tratado de sacar esa palabra de la cabeza de la gente que conoce la gaita, que dice que es un instrumento por ser indígena y étnico que tiene sus limitaciones. No, ya hemos quebrado con esos esquemas y por supuesto escuchar una obra de Bach con un instrumento así tan étnico ya es algo que lleva a otros pensamientos y construyen otras ideas. Entonces son diferentes investigaciones, diferentes experimentaciones, pero a través enfocado en la gaita. Ah, qué bonito. Por favor, si quieres tocar un poco para nosotros en vivo o sea, por favor, pero Claro que sí. sí. Como les decía, estoy un poquito malito de la garganta, pero Sí, ahí, espera. perdón. Por ejemplo, este instrumento que no da cosas cromáticas, voy a hacer como un solito aquí. Y tampoco trabaja con el estacato. Eso ha sido uno de los aportes que, por conocer la flauta traversa,
he comenzado a proponer para el instrumento, cómo involucrar técnicas como el staccato, el tonatismo, y eso ha abierto el espectro de la gaita y como nos ha hecho conocer otras gamas sonoras del instrumento. Sería algo así. Bravo, muchas gracias, qué bonito. Gracias. Y me gustaría mostrar un poco también un poco del EMEC de este año, de 2022. ¿Y podrías hablar un poco? Es un video de 16 minutos, casi 17, pero vamos a ponerlo un poco. Son sesiones en vivo. ¿Qué podrías hablar sobre este, por favor? Sí, este también está enfocado con la propuesta de Gaita Loop. Este año me he dedicado, con Bozada, como te decíamos, estamos trabajando el tercer álbum, pero también me he dedicado a fortalecer este proyecto como solista. Y una de las cosas que hicimos fue la sesión en EMEC de música emergente del Caribe colombiano, pero además también ya construir el performance de Gaita Loop ya como un poco más consolidado, más desarrollado, ya atreviéndome con toda la experiencia. Ya llevamos, como te decía, 14 años construyendo esto que llamamos Nueva Gaita, entonces ya atreviéndome a hacer cosas más usadas, que con la gaita antes eran muy señaladas por los tradicionalistas, etcétera. Y ya como hoy en día somos aceptados como esta propuesta contemporánea y ya nos invitan incluso a los festivales tradicionales de música de gaita para hacer nuestra presentación especial y nuestra parte alternativa de gaita. Entonces, ya yo me he atrevido ya a ser un poco más osado en la construcción. Entonces, una de las cosas es el performance. Ya no lo hago solamente con una máquina, sino que hay programaciones digitales más como más elaborada desde mi percepción personal. O sea, ya aquí no trabajo con nadie, por ejemplo, produciéndome los beats y cosas así, sino que todo lo produzco yo solo. Ya estoy desarrollando el trabajo visual del performance. Y pues ahorita mismo comienza el camino de lanzar el primer álbum. Entonces, este álbum va a estar compuesto por 7 tracks, pero que están muy diversos en cuanto a la sonoridad de la gaita, navegando sobre los sonidos electrónicos. Entonces, ya se atreve un poco más como escuchamos con Fuga, a interactuar con un drum and bass, o con un afro house, o con un techno, o quizás con, no sé, con un trap también. Y aún así todavía conservando la gaita como solista y como la esencia, porque Sí. igual tenga cualquier género universal que conozcamos, ahí está implícito la cumbia, está implícito los géneros, los aires tradicionales que se interpretan con la gaita. Y una de las cosas que iba a decir también sobre eso es que ahora que me estaba metiendo con los géneros, a mí casi hablar de géneros no me gusta, y sobre todo que yo quito mucho la palabra fusión de mi discurso, Sí. porque hay mucha gente que piensa que nosotros hacemos fusión. Y yo le llamo, en realidad es un nuevo lenguaje. Fusionar es coger dos géneros o ensamblar diferentes instrumentos y hasta ahí, pero no va más allá como para crear una forma o un lenguaje. Nosotros lo hacemos a través
de una necesidad de nuestro, como te decía, de nuestro entorno y de nuestro contexto y de las influencias por las cuales venimos como transformando la gaita. La gaita, cuando comienza a entrar en estos contextos como las ciudades, en mi caso a Barranquilla, la gaita no tiene mucho tiempo de estar en Barranquilla, pero ya hay un montón de chicos y de agrupaciones que ya están adoptando la gaita para tenerla como propuesta. Entonces aquí se transforma muchísimo. Entonces esa transformación la llamamos por eso Nueva Gaita, porque Nueva Gaita también se ha convertido en un movimiento de gaiteros jóvenes que interpretan este instrumento. Ah, qué bonito. Vamos a ver entonces. Claro que sí.
Qué bonito, muchas gracias. Qué bonito. Es una fuerza muy grande, ¿eh? Cuando yo estoy oyendo, es una fuerza de los temas muy fuerte. ¿Puedes hablar sobre eso, tal vez, por favor? Sí, lo que pasa es que la música de aquí del Caribe colombiano normalmente tiende a ser, esa es una de las características, es como es triétnica, tiene mucho la influencia afro, Ok. eh, bastante fuerte. La música de acá es muy, como le dicen los gaiteros tradicionales, muy agresiva, muy de Sí. impacto. La gaita, que es un instrumento indígena, por el contrario, la gaita indígena es totalmente pasiva, es más Sí. melancólica, tiene los sonidos más como un ritual, su Ujú. entorno es ese, su contexto es eso, los ritos, y de hecho es un instrumento ceremonial. Pero esta triennia, ¿verdad? Donde el aporte negro está ahí, el aporte afro, eh, la gaita se ha transformado muchísimo y ahí viene la parte percutiva, los tambores también, que tienen tanta fuerza, hace que la gaita también comience a tener ese tipo de fuerza percutiva también. Entonces, en general, la música del Caribe colombiano, que casi todos sus formatos tienen tambores, entonces es así, es fuerte, es impactante. Entonces, por eso esa característica de ser como, Sí, es una energía muy bonita, sí. muy atraente, muy fuerte. Sí, muchas gracias. Además, una cosa que es importante saber, ahorita que les mostraba la gaita Ajá. también tiene, bueno, los indígenas dicen que es la unión de los tres reinos, reino mineral, reino vegetal y reino animal, es totalmente natural. Donde encontramos su cuerpo Ujú. está hecho del corazón del cactus. El cactus Ah, por dentro ok. tiene un tubo que es hueco, o Ujú. sea, está lleno de carnecita, pero lo limpian y queda Ah, qué eso. bonito. Esto que Ujú. ves acá, la gente tiende a confundirlo con brea, pero no, esto es cera de abeja. La abeja Sí, cuando va a producir la miel, bota una sí. cera de abeja mezclada con carbón vegetal, por eso queda así negrita. Eso le da la consistencia también y es con la que forma el encabezado, le llaman la cabeza. Y esto que está acá es una pluma de pavo o de pato. La pluma de la cola del pato eh, es por donde se emite el sonido de la gaita. Entonces, por eso, reino animal, reino mineral y reino vegetal. O sea, totalmente indígena. Parece que se fue la señal maestra. Sí, regresamos. Ok, No sé dónde fue este problema, pero programas en vivo son así, perdón. por Problemas supuesto. técnicos. Mira, estabas hablando sobre la cera de abeja cuando se Sí, corta. ¿Puedes hablar de nuevo, por favor? La ok. parte de la Te flauta. decía que retomando, este es el corazón del cactus. Ujú. Se llama, también le llaman aquí, es un tipo de cactus, le dicen cardón o pitaya. Eh, la cera de abeja mezclada con carbón vegetal. Y esto que es una pluma de pavo o de pato. En la cola del pato, Ujú. eh, la pluma es esta que está aquí. Ujú. Entonces por eso decía reino animal, reino mineral y Sí, reino vegetal. Totalmente natural. sí, qué bonito, Entonces gracias. por eso tiene tanta energía, como mencionabas Sí, ahorita, porque tiene la naturaleza ahí fuerte, toda esa cosmología de los indígenas, sí, toda una memoria triétnica sí, donde está el aporte indígena, también afro o sí, negro, y el aporte español, porque fueron los que los que nos colonizaron. Y,
Y pues también nuestro idioma, nuestros cantos, ahí está mucho la influencia. La gaita también se transformó a través de eso. Los cantos Claro, en español no es lo mismo que los indígenas, y pues fue tomando por eso el contexto tonal. Pero una gaita indígena es un modo que yo siempre, es una de las investigaciones que quiero hacer ahora posteriormente. Ya no quiero cada vez aproximarme más a lo occidental y a lo indígena, sino al contrario, ahora devolverme a lo étnico y conocer esas escalas que de pronto ya no serían los modos griegos como uno los conoce, sino de pronto llamarle o el modo Kogi o el modo Arhuaco o según la etnia indígena donde se ubique la gaita que pues esté investigando, debe aparecer sus propios modos. Entonces eso sería algo muy interesante porque ahí cambia todo el sistema armónico, todo el sistema melódico que nosotros conocemos con la gaita como claro. está actualmente. Sí, qué bonito. Y para ejemplificar lo que habló de Johann Sebastian Bach, ¿podemos oír Bad Neji? Claro que sí. Una parte, Vamos a por ver si me favor. sale que ese con la garganta sí es más complejo, pero vamos a ver. Sí. Algo como... Yo puedo poner el video que está en YouTube. Ah, perfecto, perfecto. Así me colaboras más. Sí, perdón, gracias. Wow, bravísimo. Gracias, qué bonito. Bravo. Gracias, Gracias. gracias. Espero irte. De eso se trata lo que le mencionaba ahorita en un principio, que son esas interacciones de eh, la música barroca o la música que comenzaba a estudiar desde la academia con la flauta, ahora interpretada desde una gaita, que es mucho más complejo. Parece que otra vez se nos perdió la señal, maestra. Sí, regresó. Bueno, qué bonito. Muchas gracias. Espero irte en vivo en Brasil muy Claro, pronto. claro que sí. Gracias. Bueno, estamos terminando el programa y agradezco muchísimo, Leang. Muchas gracias por traernos tantas posibilidades con la gaita y todas tan llenas de propiedades musicales. Es realmente un talento. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por la invitación. Realmente para mí es muy importante expandir cada vez el mismo mensaje que es de hay que conocer también sus raíces, su casa, su memoria, su identidad, para poder comenzar a dialogar con las otras cosas y con el mundo. Lo Sí, bonito que es cuando estamos por fuera y que lo más exótico y lo más colombiano que nos representa es nuestro propio sonido y en claro. este caso la gaita. Entonces nosotros podemos tener una propuesta totalmente contemporánea o con otras cosas, pero lo que llama la atención de todo esto es la gaita. Entonces por eso es que los invito a todos desde su contexto, por supuesto, la gente también de Brasil que hace trabajo con sus músicas tradicionales,
que se animen a seguir investigando y adentrándose aún más con sus tradiciones. El trabajo que hay en Brasil es impresionante, es un referente para toda Latinoamérica, para el mundo, de cómo las músicas tradicionales también desde la academia comienzan a transformarse y a tener otros discursos sonoros. Entonces eso es lo que también queremos hacer desde Colombia con nuestras músicas tradicionales, con la gaita, con la cumbia, con las músicas que representan todo ese imaginario sonoro que hay aquí en nuestra casa. Sí, muchas gracias. Y para las personas mirarem todos esses videos, ¿cómo encontrarte? Por supuesto, a mí me encuentran en redes sociales como Gaita Loop Music, con el proyecto de Gaita Loop, como Lea Manjarres, ya de manera personal, y como Bossa Nueva Gaita. Bossa se escribe diferente a Bossa Nova. Bossa es B-O-Z-A tildada, Bossa Nueva Gaita. Entonces, por allá los espero, y también, por supuesto, la música en plataformas digitales, Spotify, Deezer, encuentran los álbumes que hemos desarrollado con Bossa y próximamente el que voy a lanzar con Gaita Loop. Así que conectados ahí, vive la gaita. Sí, muchas gracias. Te felicito y deseo mucho suceso porque realmente es un genio de la gaita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Estamos ahí conectados. Un abrazo a todos de Colombia también, de Brasil y todos que están con el programa. Muchas gracias, Leang. Hasta pronto. A ti, Andrea. Vale. Um abraço. Muchísimas gracias. Tchau. Tchau. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Esse é um programa da Escola de Música e Artes Cênicas, com a Reitoria Digital e a Pró-Reitoria da Universidade Federal de Goiás, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Também temos o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, do Centro de Estudos Brasileiros, da Rádio Universitária e da Rádio Brasil Central FM. Além de mim, fazem parte desse programa a doutora Yamira Rodrigues Nunes, Pablo Lisboa, Rosângela Yasbeck Seba e Wesley de Menezes. Muito obrigada e até a próxima sexta-feira.